Cuando amanece y todavía no abriste bien los ojos, pero ya sentís el peso del día sobre el pecho, cuando todavía no saliste de la cama y el alma ya viene cansada de antes, cuando ni siquiera empezó la batalla de hoy y vos ya traes las heridas de ayer, hay algo que tenés que recordar: Dios no llega tarde a la mañana de sus hijos. Dios no se perdió tu noche, Dios no ignoró tus lágrimas, Dios no necesitó que le mandaras un resumen de lo que sufriste mientras dormías mal, mientras dabas vueltas en la cama, mientras apretabas la almohada para no llorar fuerte. Él estuvo ahí. Él estuvo viendo cada pensamiento que te desgastó, cada memoria que te oprimió, cada temor que te dejó sin aire. Y hoy, en esta mañana, antes que te gane la rutina, antes que te absorba la ansiedad, antes que el teléfono te llene la cabeza, el Señor quiere hablarte al corazón y decirte: vení a mí. No cargues solo lo que nunca fue diseñado para tus hombros. Hay cansancios que se notan y hay cansancios que no. Está el cansancio del cuerpo, el de las pocas horas de sueño, el de la espalda dura, el de las piernas pesadas, pero también está el cansancio del alma. Y ese es el más silencioso. Ese no siempre se ve en una foto, ese no siempre se escucha en la voz, ese no siempre se detecta desde afuera. Uno puede sonreír y estar agotado, puede trabajar y estar roto, puede servir y estar drenado, puede cantar y estar peleando por dentro con una tristeza que no sabe explicar. Puede orar, pero con el corazón arrastrándose. Puede decir gloria a Dios, mientras por dentro pregunta en secreto: Señor, ¿cuánto más? Y quiero arrancar por ahí porque hay gente que ama a Dios y sin embargo está cansada. Hay gente de fe que está cansada. Hay madres de oración que están cansadas. Hay hombres responsables que están cansados. Hay jóvenes que parecen fuertes pero están cansados. Hay servidores, líderes, trabajadores, abuelos, matrimonios, hijos. Gente que no dejó de creer, pero que ya no sabe cómo seguir sosteniendo el peso de todo. Y el problema no es solamente el dolor. El problema es cuando el dolor se prolonga y se transforma en una fatiga del corazón. Cuando ya no es solamente un mal día, sino una temporada. Cuando no es un episodio, sino una estación del alma. Cuando uno empieza a funcionar, pero dejó de descansar por dentro. Por eso las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 hasta 30 son tan santas, tan tiernas y tan poderosas. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nota algo extraordinario. Jesús no dice: vengan los perfectos. No dice: vengan los que resolvieron todo. No dice: vengan los que ya aprendieron a manejar sus emociones. No dice: vengan los que nunca se quiebran. Dice: vengan los trabajados y cargados. En otras palabras, vengan los agotados, los sobrepasados, los que vienen con el alma apretada, los que ya no pueden con el peso, los que sienten que si Dios no interviene hoy, no saben qué hacer mañana. Y a esos, precisamente a esos, no les ofrece vergüenza, les ofrece descanso, no les ofrece un sermón de condenación, les ofrece cercanía, no les ofrece un reglamento más pesado, les ofrece su yugo liviano, no les ofrece distancia, les ofrece su presencia. Y esto es crucial, porque mucha gente cree que cuando está cansada espiritualmente tiene que esconderse de Dios, cuando en realidad debería correr hacia Él. Algunos piensan: no estoy orando bien, entonces mejor no oro. No tengo fuerzas, entonces mejor me callo. No estoy sintiendo nada, entonces mejor espero a estar mejor. No, hijo, no. Justamente cuando el corazón está cansado, la oración más valiosa no es la más elegante, es la más sincera. La oración más poderosa no siempre es la más larga. A veces es la que sale quebrada. A veces es la que solo dice: Señor, ayúdame. A veces es la que no tiene teología refinada, pero sí dependencia real. A veces es la que nace desde el fondo del pozo y llega al cielo porque va mezclada con lágrimas. Hay algo glorioso en entender que Dios no solo escucha al que sabe hablar bonito, Dios escucha al que ya no sabe ni cómo ordenar las frases. El Padre no se impresiona por la retórica, se conmueve por la verdad del corazón. Por eso 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte. No la ansiedad religiosa sí, pero la ansiedad financiera no. No la familiar sí, pero la emocional no. No la espiritual sí, pero la psicológica no. Toda vuestra ansiedad, todo lo que te desvela, todo lo que te acelera, todo lo que te roba la paz, todo lo que te deja pensando en escenarios que nunca ocurrieron, todo lo que te aprieta el pecho,
todo lo que te hace sentir responsable por cosas que solo Dios puede sostener. Todo eso échalo sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vos. No porque vos seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque vos entendés todo, sino porque Él sigue gobernando aunque no entendás nada. Y esta mañana yo quiero hablarte de un descanso que no es pereza, que no es evasión, que no es negación de la realidad. El descanso de Dios no es desconectarte de la vida, es reconectarte con la fuente. No es hacer de cuenta que no hay problemas, es decidir que los problemas no se van a sentar en el trono de tu corazón. No es abandonar responsabilidades, es dejar de cargar con una omnipotencia que nunca te perteneció. Hay gente cansada porque además de llevar su cruz quiere llevar el universo. Quiere resolver a todos, salvar a todos, anticiparse a todos, complacer a todos, sostener a todos, pero vos no sos Dios. Y en el momento en que aceptás que no sos Dios, empieza a entrar descanso a tu alma. Porque una de las razones más profundas de nuestro agotamiento es que queremos controlar resultados que solo pueden reposar en las manos del Señor. Mira el Salmo 62. David dice, en Dios solamente está acallada mi alma, alma mía. En Dios solamente reposa. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué imagen tan poderosa. El alma no siempre llega quieta a Dios, llega agitada. No siempre llega serena, llega hecha un nudo. No siempre llega ordenada, llega con ruido, con preguntas, con frustración, con miedo. Pero delante de Él se acalla. No porque la vida se resolvió en 5 minutos, sino porque el alma encontró refugio. El refugio no siempre cambia el clima afuera de inmediato, pero sí te cubre mientras pasa la tormenta. Y a veces el gran milagro de la mañana no es que cambie todo alrededor, sino que cambie lo que está ocurriendo adentro tuyo. Que sigas teniendo el mismo desafío, pero ya no el mismo desespero. Que sigas en el mismo proceso, pero no con el mismo ahogo. Que sigas esperando, pero ya no como quien se hunde, sino como quien sabe en quién ha creído. Ahora, hay algo muy hermoso en la Biblia. El descanso no aparece solo como una idea poética. Aparece como una promesa del carácter de Dios. En el Antiguo Testamento, una palabra muy rica es noaj, que habla de reposar, asentarse, encontrar quietud, quedar establecido en paz. No es solo parar, es hallar un lugar donde el alma deja de vagar. Es cuando algo finalmente se posa. Es cuando ya no está todo dando vueltas sin dirección. Es cuando Dios te toma de la mano y te dice acá, acá es, acá vas a respirar. Acá vas a soltar, acá vas a entender que no te traje hasta este día para abandonarte en medio del camino. Y en Mateo 11, cuando Jesús dice, yo os haré descansar, el verbo griego anapau comunica alivio, refreshment, restauración después del desgaste. No es un descanso vacío, sino un descanso que recompone. No es anestesia, es sanidad. No es fuga, es renovación. Por eso me conmueve tanto el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Nota que el texto no dice que la oveja encontró sola el prado. Dice que el pastor la hace descansar. Porque una oveja sola no sabe descansar bien. Si tiene miedo, no descansa. Si está alterada, no descansa. Si siente amenaza, no descansa. Si está hambrienta, no descansa. Si está inquieta, no descansa. Y hay gente escuchándome esta mañana que ama a Dios, pero no está pudiendo descansar porque tiene miedo. Miedo a perder, miedo a no llegar, miedo a enfermarse, miedo a que algo se rompa, miedo a decepcionar, miedo a quedarse sola, miedo al futuro, miedo a esa conversación pendiente, miedo a las cuentas, miedo al diagnóstico, miedo al silencio. Y el Señor te dice hoy, no te voy a condenar por tu miedo, pero no te quedes viviendo dentro de él. Yo soy tu pastor, deja que te guíe. Deja que te recueste donde hay alimento. Deja que te lleve junto a aguas de reposo. Deja que yo haga por vos lo que vos no podés hacer solo. Hay personas que se cansaron tanto que ya ni siquiera saben pedir ayuda. Y eso es gravísimo, porque el cansancio prolongado a veces te roba hasta el lenguaje de la esperanza. Uno sigue caminando por inercia. Sigue porque hay que seguir. Sigue porque hay hijos, sigue porque hay trabajo, sigue porque hay compromisos, sigue porque no hay otra opción, pero por dentro el corazón ya no canta, ya no espera, ya no se asombra, ya no disfruta, ya no sueña. Y cuando el corazón llega a ese punto,
no necesita culpa, necesita presencia, necesita volver al Señor de una manera sencilla y brutalmente honesta. Decirle: Padre, yo no vine a impresionarte, vine a descansar en vos. No vine a demostrarte madurez, vine a reconocer mi necesidad. No vine a decirte que estoy entero, vine a decirte que me estoy desarmando y necesito que me sostengas. A veces la religión complica lo que Jesús simplifica, porque Jesús dice: venid a mí. Eso es intimidad, eso es cercanía, eso es relación, eso es dependencia. No dice vengan a una fórmula, no dice vengan a una performance espiritual, no dice vengan a fingir, dice venid a mí. La solución del alma cansada no es un método en primer lugar, es una persona. La respuesta última al corazón fatigado no es una técnica, es Cristo. Claro que hay disciplinas sanas, claro que hay hábitos benditos, claro que la oración de la mañana, la lectura de la palabra y el orden interior ayudan. Pero nada de eso tiene vida si no desemboca en Él, porque el descanso no está en el ritual por sí mismo, está en el Dios vivo que se encuentra con nosotros a través de la oración. Y aquí quiero detenerme en algo que puede liberar a muchos. Esperar en Dios no es quedarse sentado sin hacer nada. Isaías 40, 28 hasta 31, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es pasividad estéril, esperar es dependencia activa. Esperar es decir: yo voy a caminar, pero no en mi autosuficiencia, voy a obedecer, pero no desconectado de la fuente, voy a enfrentar el día, pero no como si todo dependiera de mi musculatura emocional. El profeta no dice que Dios multiplica las fuerzas al que todavía tiene reserva, dice al que no tiene ningunas, o sea, al que llegó vacío, al que vino sin batería, al que no puede fingir, al que ya no tiene resto para aparentar fortaleza. A ese Dios le da esfuerzo. Y eso tiene que quedar grabado en vos esta mañana. Dios no se especializa en exhibiciones de autosuficiencia, Dios se especializa en levantar gente rendida a sus pies. Lo más precioso de la fe no es cuando vos sentís que podés todo. Lo más precioso de la fe es cuando reconoces que no podés todo, pero sabés que Él sigue siendo Dios. Cuando no te alcanza el ánimo, pero te alcanza la gracia. Cuando no te alcanza la explicación, pero te alcanza la fidelidad del Padre. Cuando no te alcanza tu paz, pero te cubre la paz de Cristo. Ahora bien, hablemos claro. ¿Por qué se cansa tanto el corazón? Se cansa por pérdidas. Se cansa por decepciones, se cansa por duelos, se cansa por guerras internas, se cansa por sostener ambientes hostiles, se cansa por esperar cambios que no llegan, se cansa por ponerse fuerte para todos, se cansa por callarse demasiado, se cansa por exigirse demasiado, se cansa por no procesar las heridas a tiempo. Se cansa por pelear solo batallas que debían ser compartidas con Dios. Se cansa porque a veces uno no solo carga el presente, carga también el pasado y encima se adelanta al futuro. Y nadie fue creado para vivir con 3 tiempos encima. Hay quienes hoy se levantaron físicamente, pero emocionalmente siguen tirados en la noche de ayer. Siguen en esa conversación, siguen en esa traición, siguen en ese mensaje que nunca llegó, siguen en ese proyecto que se cayó. Siguen en ese cuarto de hospital, siguen en ese miedo recurrente, siguen en esa silla vacía, siguen en esa pregunta sin respuesta. Y yo no quiero minimizar tu dolor, no vine a decirte supéralo, no vine a decirte tenés que ser fuerte, vine a decirte que Cristo puede encontrarte exactamente ahí donde el alma se te quedó detenida y puede hacerte avanzar de nuevo. Tal vez despacio, tal vez por etapas, tal vez con lágrimas, pero de nuevo. Lamentaciones 3, 22 hasta 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero que escuches eso como si fuera la primera vez. Nuevas son cada mañana, no nuevas cada década, no nuevas cuando ya te compusiste, no nuevas cuando ya entendiste todo. Cada mañana, esta mañana también, aunque te despertaste triste, aunque te levantaste pesado, aunque anoche terminaste llorando, aunque hoy no te sentís inspirado, aunque todavía estás en proceso, sus misericordias no caducaron mientras dormías. La fidelidad de Dios no fue cancelada por tu agotamiento.
Él sigue siendo bueno en mañanas torpes. Él sigue siendo Padre en días grises. Él sigue sosteniendo cuando vos sentís que apenas podés respirar. Y hay mañanas en las que la gran victoria espiritual es simplemente levantarse y decir, Señor, acá estoy. No subestimes esas oraciones pequeñas, no subestimes el susurro quebrado. No subestimes el abrir la Biblia aunque cueste. No subestimes ese mate, ese café, ese silencio con Dios, ese instante donde decidís no arrancar el día sin poner el corazón delante del Padre. Porque hay días donde no vas a correr como águila desde el primer minuto. Hay días donde vas a empezar rengueando, pero incluso en esos días la gracia alcanza. Incluso en esos días el Espíritu ayuda. Incluso en esos días el cielo no se cierra. Y quiero decirte otra cosa, el descanso de Dios no siempre viene quitándote de inmediato la carga, muchas veces viene cargándola con vos. Jesús no prometió una vida sin yugo, prometió su yugo. Eso significa compañía, dirección, mansedumbre, unión con Él. El yugo de Cristo no aplasta, ordena, no ahoga, alinea, no destruye, enseña. Hay cargas que te quiebran porque las llevas solo. Pero cuando las pones bajo el señorío de Cristo, no desaparecen mágicamente en todos los casos. Sin embargo, dejan de tener el poder de definirte. Ya no sos un esclavo del peso, sos un hijo acompañado por el Maestro. Y acá hay una verdad que a veces duele pero sana. No todo lo que te cansó tiene que seguir en tus manos. Hay relaciones que no podés reparar solo. Hay personas que no podés cambiar solo. Hay futuros que no podés garantizar solo. Hay heridas que no podés curar con puro esfuerzo. Hay puertas que no podés abrir a los empujones. Hay temporadas en las que el acto más espiritual no es apretar más fuerte, sino soltar con fe. Soltar no es abandonar la esperanza. Soltar es transferir la carga al único que puede sostenerla sin quebrarse. Derramad delante de Él vuestro corazón, dice el salmista. Derramar, no administrar con prolijidad, no filtrar para quedar bien, derramar. Contale a Dios lo que te duele. Decile dónde estás enojado. Decile dónde estás cansado. Decile dónde tenés miedo. Decile dónde ya no entendés nada. Decile dónde te sentís vacío. Dios no se asusta de tu honestidad. Lo que enferma el alma no es llorar delante de Dios, es endurecerse lejos de Él. Lo que seca el corazón no es reconocer el cansancio, es disfrazarlo de fortaleza y seguir a puro mecanismo. Y si me permitís una aplicación muy práctica para esta oración de la mañana, te diría 5 cosas sencillas. Primero, empezá el día entregando antes de cargar, antes de revisar todo, antes de responder todo, antes de correr. Decile al Señor qué no querés llevar solo hoy, nombralo. Te entrego esta reunión, te entrego este temor, te entrego a mi hijo, te entrego esta deuda, te entrego esta tristeza, te entrego esta incertidumbre. Porque lo que no se entrega temprano muchas veces termina dominando el resto del día. Segundo, recordá quién es Dios antes de recordar todo lo que te preocupa. Isaías dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Vos sí, yo también, pero Él no. Eso significa que tu mañana no depende de la energía de tu alma, sino del gobierno de tu Señor. No estás sustentado por tu autocontrol perfecto, sino por la fidelidad de aquel que nunca se agota. Tercero, no confundas silencio con ausencia. Hay días donde vas a sentir mucho, hay días donde no vas a sentir casi nada, pero la presencia de Dios no se mide solamente por la intensidad de la emoción. Hay mañanas en las que el pastor está conduciendo en quietud. Hay aguas de reposo que no hacen ruido. Hay misericordias nuevas que llegan sin espectáculo. Hay consuelo santo que no grita, pero sostiene. Cuarto, acepta el ritmo de la gracia. No todos los procesos sanan en una sola oración. A veces Dios te da descanso instantáneo, a veces te da descanso progresivo, a veces te libera en un momento, a veces te restaura por capas, a veces te saca del valle, a veces camina con vos por el valle de sombra de muerte y ahí mismo te infunde aliento. Pero en cualquiera de los dos casos sigue siendo Él. Y quinto, recordá que el descanso verdadero no es la ausencia de responsabilidad, sino la presencia de Dios en medio de ella. Hay gente que dice, cuando se arregle esto voy a descansar. Cuando termine este problema voy a respirar. Cuando todo se alinee, recién ahí voy a tener paz. Y terminan viviendo siempre a futuro. No, hay un reposo disponible hoy, imperfecto sí. En medio de la batalla, sí.
Con preguntas todavía abiertas, sí, pero real, porque Cristo está disponible hoy. Tal vez vos decís, pero yo ya oré otras mañanas y sigo peleando con lo mismo. Bienvenido a la vida de fe. Orar no siempre elimina el proceso de inmediato, pero te impide atravesarlo solo. Y eso lo cambia todo. Porque una cosa es entrar al día solo con tu mente desbordada y otra muy distinta es entrar al día después de haber estado a los pies de Jesús. Una cosa es enfrentar la agenda con el corazón disperso y otra con el alma aquietada en Dios. Una cosa es salir a pelear desde el miedo y otra pelear desde la presencia. Esta mañana, si tu corazón está cansado, no te voy a pedir que actúes como si no lo estuviera. Te voy a invitar a hacer algo mejor. Tráelo a Cristo. No lo maquilles, no lo endulces, no lo escondas. Tráelo. Vení cargado, vení trabajado, vení con dudas, vení con ansiedad, vení con fatiga. Vení con esa mezcla de fe y fragilidad que traemos todos y escuchá la voz del Señor. Yo os haré descansar. No dice yo tal vez, no dice veremos, no dice si cumplís perfectamente. Dice yo os haré descansar. Hay una certeza en la boca de Jesús. Hay autoridad en su promesa. Hay ternura en su invitación. Y hay poder real para los corazones cansados. Él puede ordenar tu interior. Él puede bajar el ruido, Él puede sanar zonas que hace meses están exhaustas, Él puede devolverte el deseo de seguir, Él puede hacer que el día no te encuentre huérfano, sino pastoreado. Él puede renovar fuerzas donde vos jurabas que ya no había nada. Él puede traer quietud al pecho, claridad a la mente y esperanza al espíritu. Y si hoy no podés correr, caminá. Si hoy no podés caminar rápido, caminá despacio. Si hoy no podés hablar mucho, susurrá. Si hoy no podés cantar, escuchá. Si hoy no podés explicar lo que te pasa, solo decirle, Señor, aquí estoy. Porque el Dios que multiplica fuerzas no desprecia los comienzos pequeños de una mañana frágil. El Dios que da descanso no exige que llegues impecable. Te recibe como venís y empieza a hacer en vos una obra que tal vez nadie ve de inmediato, pero que el cielo sí registra. Yo declaro sobre vos, con humildad pastoral y como aplicación de la palabra, no como una promesa fuera de la Escritura, que esta mañana no está vacía, que la misericordia de Dios ya salió a tu encuentro, que el pastor no perdió tu dirección, que Cristo sigue invitando al cansado, que el Espíritu Santo sigue consolando al quebrantado, que tu historia no quedó definida por esta noche difícil, que todavía hay gracia para hoy, pan para hoy, dirección para hoy, reposo para hoy. Tal vez no tenés todas las respuestas, pero sí podés tener la presencia. Y cuando hay presencia, el desierto no gana la última palabra. Así que respira hondo, baja los hombros, soltá el pecho, deja de pelear por un minuto para demostrar que podés con todo y repetí en lo más íntimo del alma, en Dios solamente reposa mi alma. No en mis resultados, no en la opinión de la gente, no en lo que salió mal ayer, no en lo que temo que pase mañana, en Dios. Solamente en Dios. Oremos. Señor amado, en esta mañana vengo como estoy. No vengo a aparentar fuerza. No vengo a esconder el cansancio. Vengo a tus pies. Tú conoces el peso que cada persona está cargando, la ansiedad que aprieta, la tristeza que nubla, el temor que roba el sueño, la fatiga que desgasta el corazón. Y hoy te pedimos descanso. No un descanso superficial, sino ese descanso santo que solo Cristo puede dar. Haznos descansar en delicados pastos, pastoréalos junto a aguas de reposo, conforta nuestra alma. Danos esfuerzos si estamos cansados y multiplica las fuerzas si ya no tenemos ningunas. Enséñanos a echar toda ansiedad sobre ti, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros. Que en esta mañana tus misericordias nuevas se vuelvan tangibles sobre cada hogar, sobre cada mente, sobre cada corazón. Trae paz donde hay tormenta, orden donde hay confusión, fe donde hay cansancio y esperanza donde la noche quiso quedarse a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ministró tu corazón, compartilo con alguien que necesite descansar en Dios, suscríbete al canal y seguí extendiendo la palabra. Que tengas una mañana cubierta por la paz de Cristo.